El entretenimiento para adultos ha dejado de ser un tema tabú, para convertirse en una industria que genera ingresos por más de 70.000 millones de dólares anuales a nivel mundial y que en México reporta ventas por más de 2.000 millones de dólares, siendo las llamadas sex shops o boutiques eróticas uno de los giros más buscados por los emprendedores. El negocio llegó a nuestro país hace poco más de 25 años, pero fue en la última década cuando registró un repunte. Debido al mayor interés de las personas en el ejercicio pleno de su sexualidad, la mayor información sobre salud sexual y la proliferación de productos y servicios ligados al tema. Como resultado, los establecimientos formales del giro han registrado un aumento exponencial y aún así, hay un gran mercado por conquistar con propuestas innovadoras que además de juguetes sexuales, lencería erótica y de fantasía, lubricantes íntimos, aceites para masaje y condones, oferten otros artículos como joyería, muebles y libros sin olvidar otros valores agregados como asesoría o terapia sexual. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Visita nuestro canal, ya que tenemos muchos videos como este en diferentes giros de negocio. Consejos para tu inicio. Es aconsejable conocer bien este mercado, realizando estudios previos para determinar la deseabilidad específica de los productos que se van a ofrecer. De esta manera se podrán estimular las ventas más rápidamente, moviendo el inventario para conseguir márgenes de ganancia buenos, de acuerdo a la dinámica que vaya teniendo el negocio. Otro consejo importante es realizar múltiples estrategias de publicidad para el negocio. De esta manera se estará dando a conocer el mismo, estimulando una buena afluencia de clientes interesados en mejorar su vida íntima y satisfacer deseos concretos. Requisitos para iniciar. Contar con los registros para montar este tipo de negocio, desde permisos hasta trámites, la creación del nombre comercial, la constitución formal de la empresa, entre otros. Adquirir un local mediano o pequeño, puede ser en un centro comercial o con vista a la calle, de manera que se pueda distribuir en anaqueles los productos para llamar la atención al cliente, con un depósito de manera que se pueda tener el inventario que demandan los clientes. De no poseer capital para establecer una plataforma física, se puede invertir en un espacio web especializado en ventas de este tipo. Actualmente existen varios negocios como este y otros tipos que utilizan la web, por encima de una plataforma física para realizar sus ventas, siendo bastante exitosos en el mercado. La ubicación y los medios de venta. En la actualidad, los negocios eróticos cuentan con una mayor visibilidad para el público adulto, pues en algún tiempo, este tipo de tiendas debían estar en sitios relativamente escondidos. La visualización estimula la curiosidad y la curiosidad promueve a la compra, por lo que deberás contar con un sitio que goce de una gran circulación de personas, especialmente en zonas donde se reúna con frecuencia el público adulto. En cuanto a los mecanismos de venta, puedes optar por acompañar a la tienda física con una tienda virtual, pues para ganar reconocimiento y exponer tus productos, muchas personas pueden recibir la información que necesitan en caso de que, por alguna razón, no puedan desplazarse hasta el local. La estructura del local. Para la adecuación del local, será necesario que el establecimiento cuente con ventanas y repisas visibles desde el exterior, pues esto permitirá la exposición de productos, además de vitrinas con el mismo objetivo. Otros elementos clave para el funcionamiento será una computadora, un teléfono, artículos de oficina, servicio de teléfono e internet, entre otros. La relación con clientes. En una sex shop, la relación con el cliente suele comenzar en el entorno digital, y aproximadamente en 7 de cada 10 casos se concreta en la tienda física. La razón radica en que los consumidores quieren ver, tocar y preguntar sobre el producto que desean adquirir. Pero también te recomendamos tener tu página web, con carrito de compras, sistemas de pago y candados de seguridad. No olvides habilitar un chat para responder a las dudas de los clientes. A la par, asegúrate que tus redes sociales estén activas y que integren contenido de interés para tus audiencias. Activa Facebook para apuntalar el grado de compromiso e interés por parte de los consumidores. Twitter para subirse a la conversación a través de los trending topics. Instagram para hacer una gran vitrina visual y YouTube para transmitir videotutoriales. Al margen de lo anterior, recuerda hacer una base de datos de tus clientes y envíales vía email boletines informativos y las promociones del mes. La idea es mantenerte en constante comunicación con ellos. El servicio a clientes.
Es importante que en este tipo de negocio, la confianza trascienda y se fortalezca, pues esto le dará libertad al cliente para no sentirse intimidado. Si desea consultar alguna duda o plantear una situación en busca de recomendaciones sobre los productos que ofreces, recuerda que la atención y el servicio al cliente son puntos clave que permiten garantizar la productividad o el fracaso, sobre todo en este tipo de negocios. Debes convertirte en un amigo, brindar confidencialidad y ofrecer confianza para que tanto hombres como mujeres puedan sentirse cómodos de ingresar a la tienda y salir satisfechos con los servicios. Productos básicos en tu tienda. Como mencionamos anteriormente, la diversidad de productos permite satisfacer cualquier tipo de necesidad que tenga el cliente, además de responder a sus preferencias y gustos particulares, por lo que este negocio genera una alta productividad si se tienen en cuenta todas las claves fundamentales para su funcionamiento. Algunos de los productos que se ofrecen en tiendas como estas son los siguientes: ropa interior para hombres y mujeres, artículos similares de las partes íntimas, vibradores y juguetes, elementos como cremas, aromatizantes, aceites, lubricantes, geles y demás, condones o preservativos con variedad de sabores, funciones, tamaños y demás características, revistas y películas, iniciadores, prótesis, arneses, feromonas, cadenas, esposas, etc. Canales de distribución. Los canales de distribución en este giro especializado en el entretenimiento para adultos son 3: tienda física, online y a través de máquinas vending. En la tienda física los consumidores pueden ver, tocar y preguntar sus dudas en torno a algún producto en específico. Este canal exige tener un inventario, aparadores adecuados y personal de piso. Su principal ventaja radica en que genera un conocimiento de la marca, al tiempo que elimina costos adicionales ligados al envío de mercancía. La tienda online, por su parte, permite que el cliente realice su pedido con unos cuantos clics, y que al cabo de unas horas o unos pocos días reciba su compra en la comodidad de su domicilio. Para el emprendedor implica desarrollar una tienda virtual y una plataforma o sistema de distribución. Así también figuran las máquinas vending que, si bien no expenden toda la gama de productos de una sex shop, sí cuentan con condones, lubricantes y aceites, entre otros. El funcionamiento es totalmente mecánico. El consumidor mete monedas y la máquina expende el producto. Independientemente del canal que elijas, cuida al máximo la calidad de los productos y la atención que brindas. Recuerda que una mala experiencia puede ser el detonador que afecte tu reputación. Problemas al iniciar el negocio. Como es una tienda para adultos, se debe tener cuidado de dónde elegir el lugar para establecer el negocio, preferiblemente lejos de escuelas o lugares donde el negocio pudiera ser señalado como inmoral, por lo que se recomienda un centro comercial o una zona en el centro de su ciudad. De lo contrario, se puede llegar a tener problemas con los residentes del lugar. Puede ser un tiempo difícil después de la inauguración, se debe tener buenos elementos publicitarios para sacar su negocio adelante, de lo contrario se pueden llegar a tener problemas con los ingresos, acarreando la insolvencia para pagar impuestos y servicios. Si necesitas más información sobre cómo iniciar este negocio, te recomendamos descargar nuestra guía, Cómo poner una sex shop, con la que tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner una sex shop y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca el enlace debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio, para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao!